Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Un gusto saludarles. Y bueno, en un año más que nosotros, los organismos, tanto IPSIJUS como la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, nos preocupamos y nos ocupamos en atender el tema tan delicado que es la violencia específicamente hacia la mujer. Sabemos que no solamente es una actividad que se realiza un día ni un mes, sino debe ser unas actividades constantes y pues por eso precisamente es que nosotros a lo largo del año y de nuestra trayectoria estamos interesadas precisamente en tocar estos temas medulares del pues abusos, violencia y en este caso específicamente el ciclo de conferencias. En este año pues estamos trabajando el ciclo de conferencias de violencia hacia la mujer, pero una temática ya extrema. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente porque el índice de violencia hacia la mujer se ha ido incrementando sustancialmente y para nosotros es importante tener en nuestros escenarios virtuales pues a referentes en el tema. ¿Y quién mejor que Ivonne Andrea Ortega que esté con nosotros el día de hoy? Gracias, doctora, por aceptar que estés con nosotros. Yo encantada de aceptar la invitación y de poder compartir con ustedes en esta oportunidad con motivo del 8M, de estos temas que, como bien dice, son tan cruciales y necesarios de tratar todo el año, pero que nos da la pauta para poder darles una visión más cercana en estas fechas. Así es, y bueno, pues me voy a permitir presentarla y pues dejarle el espacio virtual a ella para que pueda compartir un tema tan importante como es la evaluación victimológica del feminicidio. La doctora Ivonne es licenciada en psicología por el Centro de Estudios Superiores de Chihuahua. Tiene una maestría en seguridad ciudadana en la Escuela Estatal de Fiscalía del Estado de Chihuahua y cuenta con un doctorado por el Centro de Universitarios de Nuevo Occidente en Hermosillo. Dentro de su amplia trayectoria curricular, bueno, vamos a destacar dos participaciones importantes, sin embargo, bueno, pues su currículum es bastante. Ella es psicóloga en la Fiscalía Especializada de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y también fue coordinadora de peritos en psicología por la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Ha participado en un sinfín de actividades en diversos escenarios, también en congresos nacionales e internacionales. Y bueno, pues es un referente sin duda ya en México, me atrevería yo a decir que es un referente en el trabajo específicamente de violencia hacia la mujer y también en estos temas de perspectiva de género y las periciales con el enfoque también de perspectiva de género que son muy importantes. Bueno, y más, pues bueno, pues bienvenida y adelante. Muchas gracias, querida Vanessa. Pues reitero un gusto estar compartiendo aquí con ustedes en esta oportunidad. Les pido nada más 2 segundos en lo que conecto el cargador. Una disculpa por más de un segundo, más de 2 segundos. Bueno, pero ya, aquí vamos incorporándonos. El tema que me trae el día de hoy a compartir con ustedes este espacio es platicarles un poco de la experiencia que tenemos en materia de la evaluación victimológica en el delito de feminicidio. Dentro de mi experiencia, pues me ha tocado ver cómo ha evolucionado a pasos agigantados, aunque a veces nos ha costado un poco de tiempo, pero que hemos logrado incorporar enfoques desde el psicosocial, de derechos humanos, de género, de infancia, visiones de la diversidad sexual, de personas de pueblos originarios, y que eso pues justamente nos demanda el seguirnos capacitando en estos temas. Yo les platico que desde la experiencia aquí en Chihuahua hemos tenido pues grandes avances en esta materia en investigación del delito de feminicidio. Y eso pues solo se ha logrado justamente con una adecuada coordinación por parte de las autoridades investigadoras, quienes justamente buscan llevar esta investigación de la manera más sólida posible a través de las actuaciones periciales, policiales, ministeriales propiamente, con la finalidad pues de llevar ante los tribunales este tipo de casos
que eventualmente pues habrán de ser juzgados, ¿no? Y que en efecto, pues como en todo, ¿verdad? Nos topamos con resistencias, nos topamos con dificultades en el camino de las y los operadores de justicia, pero que creo que hemos tenido una respuesta bastante empática, bastante adecuada en estos temas, ¿no? El hablar de la victimología, pues como bien lo sabemos, es hablar de una ciencia multi e interdisciplinaria, ¿no? Porque hablar de victimología nos lleva a abordarlo desde todas las disciplinas y ciencias que convergen a su estudio, y el feminicidio pues no es una excepción. Y como sabemos que un pilar imprescindible del sistema acusatorio es justamente la prueba científica, que esto pues no lo digo yo, ustedes se pueden topar una gran cantidad de textos en la materia. Les recomiendo mucho leer el manual de la prueba pericial, que es descargable de forma gratuita en el sitio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un documento reciente que también les recomiendo mucho, que es cómo se prueba la violencia de género, y este texto está hecho por varias y varios colegas, incluyendo al propio José Martín Beristain, a Mariana Castilla, personas que evidentemente son una referencia en la materia, ¿no? Bueno, tomando en cuenta estos elementos, ¿no? De respaldo bibliográfico, de respaldo científico, ¿no? En la investigación victimológica o en la evaluación victimológica, pues debemos de tomar en cuenta todos los aspectos. Yo aquí me permití traerles una presentación un poco extensa, pero que voy a tratar de abordar de una forma eficazmente repartida, ¿verdad? Con los tiempos. Que precisamente nos da cuenta de todos los factores que se deben de tener en cuenta, porque en la actualidad la perita o el perito en victimología, en psicología forense, no puede estar ajeno a las otras actividades que realizan otras áreas, porque nosotros precisamente vamos a ser quienes demos esta contextualización de la violencia feminicida. No vamos a encargarnos de tipificar el delito, no nos vamos a encargar de darle una clasificación jurídica. Sin embargo, nuestra labor sí implica el que tengamos nociones sobre las diferentes actuaciones que se realizan durante el proceso de investigación. Es decir, me ha tocado en múltiples ocasiones realizar este tipo de dictámenes de corte victimológico con enfoque psicosocial, en donde es menester el documentar el tipo de lesiones que sufrió la víctima, la dinámica con la que los testigos en un momento dado pueden narrar las condiciones previas o contemporáneas a la muerte violenta de la mujer. Y esto pues definitivamente debemos de darle esta traducción o esta adecuación, porque si bien es cierto, por ejemplo, el médico legista o la perita o perito en criminalística pueden apuntar y documentar todo lo que encuentran en una mujer victimada, ciertamente no va a ser tan fácil el probar las razones de género, ¿no? Que esas, quienes somos especialistas o quienes trabajamos en este tema, pues vamos a poderle dar esta información al Ministerio Público bajo el tamiz o después de tamizar la información que las otras especialidades nos aportan. Es decir, recuerdo un caso, creo que fue mi primer peritaje psicosocial, de una niña que fue una adolescente de 12 años que fue víctima de Ciudad Juárez. Y en ese caso particular, tanto la necropsia como la criminalística de campo daban cuenta con detalle de todas las lesiones, del lugar en el que fue depositado el cuerpo de la víctima y fue encontrado, las características de la vestimenta, y finalmente en la necropsia se encontró pues características físicas que apuntaban a una violencia sexual también experimentada, y que pues evidentemente desde la técnica pues era más que claro que era una muerte violenta, y que hubo también hechos previos a la muerte como las lesiones o como la violación, que también permitieron documentar tanto el certificado médico como el dictamen en criminalística. Sin embargo, esta información, pues claro que al Ministerio Público le sirve para
clasificar o dejar en claro que se trata de un delito de feminicidio. Sin embargo, ya bajo el tamiz victimológico y psicológico, pues nos va a permitir mira, explicarle al Ministerio Público, yo aquí aprecio que efectivamente se trata de un feminicidio infantil con tipología también sexual, de acuerdo a los dictámenes que el médico y el criminalista asientan, y con ello pues yo poder determinarte cuáles razones de género se observan a partir del análisis de la vulnerabilidad, porque no es nada más hacer un análisis de las otras periciales, sino entrevistar a la familia, el recurrir a respaldo científico, bibliográfico, la literatura, y entender pues toda la dinámica que se da en la vida de estas víctimas y eventualmente en su muerte con todas las características que la misma ley contempla. Es así, entonces no voy a echar mucho rollo, pero dentro del contenido de esta pequeña conferencia vamos a tratar de abordar algunos aspectos que tienen que ver con las ciencias forenses y la manera en que desde la perspectiva victimológica es pertinente investigar, ¿no? Insisto, la prueba científica es finalmente un pilar para el sistema de justicia y por lo menos debemos de darle este tratamiento desde la violencia de género, desde la perspectiva de género. Justamente, y me voy a regresar muy rápido, esta imagen que ven ustedes en la pantalla es la portada del protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, feminicidio o femicidio, como también se suele utilizar el término en otros países. Y este protocolo justamente es el que nos permite, a raíz precisamente de aquel emblemático caso de Mariana Lima Buendía, quien fue victimada hace más de 10 años en el Estado de México, y que a raíz de esa muerte que quedó impune en un principio y varios años, argumentando que había sido un suicidio cuando en realidad había sido una muerte violenta en manos de quien era la pareja, y que además pues ostentaba un cargo público como comandante de la policía. Pues evidentemente ahí hubo situaciones que no hicieron que la autoridad investigara adecuadamente. La mamá de Mariana, quien es Irinea Buendía, y quien es una activista muy conocida a nivel internacional, es quien justamente tuvo que meterse a fondo y sola, ¿verdad?, contra todo un sistema en cuanto a tener que investigar y qué era lo que se había hecho mal para poderlo llevar ante las autoridades competentes. Para no hacerles el cuento largo, el asunto trascendió hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por unidades de control interno, por un montón de instituciones que al final en la Suprema Corte fue donde se determinó la responsabilidad del agresor y donde pudo obtener finalmente justicia Mariana y su mamá. Es así pues que gracias a ese caso fue que se implementó este modelo de protocolo latinoamericano. Y algo muy importante es que, por ejemplo, antes las muertes de mujeres se investigaban sin el enfoque de género, y ya después la lógica decía si eran feminicidios o no, ¿sí? Y de igual manera, o sea, podía ser una muerte violenta, agravada y lo que sea, pero pues no tenía una razón de género. Es decir, una mujer atropellada, que pudiera haber sido atropellada por alguien a quien le debía dinero o qué sé yo, pues realmente no es un feminicidio, pero tenía que investigarse como tal. Una mujer asesinada en un asalto, claro que son homicidios agravados, pero no llevan un componente de género. En tanto, si encontramos a través de la evaluación adecuadamente hecha desde el punto de vista victimológico, este protocolo nos da muchas herramientas para poder entender que debe de hacerse al revés. Investiga primero la muerte violenta de una mujer como si fuera un feminicidio. Y en las muertes violentas recuerden la dinámica o la mecánica con la que debemos de ver las muertes en general. Cuando es un homicidio, un suicidio, una muerte accidental o muerte natural. A excepción de la natural, pues todas son muertes violentas, incluyendo el suicidio. Y es así que cuando existen estos tres tipos de presunción de muerte violenta,
debe de investigarse con perspectiva de género, independientemente de que todo apunte a que no tiene una razón de género, ¿no? Llegué a escuchar noticias, ¿verdad?, que luego decían que un feminicidio no era feminicidio, una muerte de una mujer no era feminicidio, porque había sido privada de la vida con un arma de uso exclusivo del ejército, que usan grupos de la delincuencia organizada. Y eso pues no era una determinante, una causa, ¿verdad?, para cerrar el caso como feminicidio y dejarlo abierto como un homicidio agravado, ¿no? Sin las razones de género, porque pues no sabemos a ciencia cierta si detrás de ese homicidio, que no le están considerando las razones de género, hubiera una expareja o una persona que quisiera vengarse en razón del género porque no le hizo caso o por una suerte de factores que ya dentro de la investigación irán saliendo. Si después de investigar con perspectiva de género un feminicidio resulta que no hay elementos de género, pues entonces se canaliza al área correspondiente, que es homicidios. Pero en tanto, trátese de un suicidio, de una sobredosis, de un accidente, debe de investigarse con esa óptica. Y fuera de ahí, ya una vez que se deslinda cualquier posibilidad de que haya sido una muerte por razón de género, pero una muerte sin el género, pues va a llevar un curso distinto, ¿no? Es así pues que dentro de las mismas formas en las que se va investigando este delito, yo les tengo aquí esta lámina, tal vez se vea muy pequeño, pero van a tener disponible la presentación. Debo decir, aquí ven un nombre que dice Oscar Isaí, él es un querido ex estudiante, quise guardarle el crédito porque en una tarea que les pedí, les encargué una infografía y me gustó mucho esta porque concentra justamente todas las denominaciones, características, razones de género y agravantes que tiene el Código Penal del Estado de Chihuahua, que no debe de ser muy diferente de los otros, de otros estados. Podrá variar en términos o en algunas cuestiones, pero básicamente pues yo les presento el que conozco más, ¿verdad? Yo les invito a que también revisen qué hay en su legislación, en sus estados o en sus países, ¿no? Y es así pues que el feminicidio, de acuerdo al artículo 126 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, establece razones de género y agravantes del mismo. Es decir, aquí se entiende, por ejemplo, quisiera hacer un poquito más grande la pantalla. Déjenme ver, aquí sí puedo. Querida Vanessa, ¿crees que sea posible ampliar la pantalla? Sí, debes de tener en tu barra, pues alrededor de la presentación, como una crucecita que dice Zoom y ahí puedes hacer un poquito más grande la presentación. No recuerdo si está Okay. Sí, aquí se está acercando un poquito más. Sí. Te Sí, nada agradezco. más, lo único que va a ser como por partes, ¿no? Pero sí, sí se puede. Sí, sin problema. De hecho, no voy a analizarlo completo, pero nada más para que vayamos dándonos una idea. Bien. Vale, perfecto. Entonces, aquí ustedes pueden ver. Caray, aquí otra vez le moví. Espérenme tantito. Bien. Bueno, aquí tenemos que las agravantes tienen que ver, fíjense, ahí les va, las razones de género, ¿sí? El código considera que existen razones de género cuando la víctima presenta huellas de violencia sexual, cuando su cuerpo haya sido arrojado o depositado en algún lugar público, cuando la víctima haya sido incomunicada de cualquier manera o privada de la libertad al momento de perder la vida. Otras razones de género pues tienen que ver con el hecho de haber sufrido lesiones degradantes o que su cuerpo haya sido objeto de actos de necrofilia, ¿sí? Todo esto pues se considera justamente a partir de la necesidad de investigar con perspectiva de género y observar que efectivamente estas estén presentes al momento de hacer el análisis y la investigación. No voy a detenerme mucho en esta parte, igual puede variar en determinadas partes del país o de otros países latinoamericanos, sin embargo, representa una base, ¿no? De igual manera, se señala que el cuerpo de la víctima hubiera sido, en el caso de las agravantes, hubiera sido mutilado,
si algún servidor público estuviera involucrado en el caso, si la víctima hubiera sufrido alguna forma de explotación sexual o laboral, si existiera una relación de supra-subordinación con el agresor. Es decir, se deben de considerar todas estas razones de género y desde la victimología vamos a ser las personas peritas quienes demos voz a estas cuestiones, ¿no? Con la finalidad de que el Ministerio Público, a través de la investigación, pueda dilucidar estas situaciones, ¿no? Así pues, tenemos adicionalmente, permítanme. Tenemos aquí que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que es una asociación, una organización de la sociedad civil y de la cual han surgido figuras que han sido mis maestras, como Anayeli Pérez, por ahí también tengo entendido que una fiscal de feminicidio, no sé si del Estado de México o de la Ciudad de México, viene también de este observatorio y trabaja justamente con el tema de los feminicidios, yéndose al servicio público y que pues obviamente esto enriquece mucho, ¿no? A los procesos, el que sean personas preparadas y que vienen de estos espacios, ¿no? Y justamente este observatorio en un texto establece una tipología del feminicidio. Esta no la vamos a encontrar propiamente en las leyes o en el Código Penal o en cualquier otro documento jurídico. Sin embargo, pues es producto de las investigaciones y que también nos va a permitir a nosotros, a través de este análisis, el establecer el tipo de feminicidio ante el que estamos. En algunas ocasiones, como el caso que les comentaba hace un momento de la adolescente que fue victimada, pues existían o convergían el feminicidio sexual y el feminicidio infantil. Pueden converger más de una categoría, ¿no? Más de dos categorías, pero en este caso, de forma muy general, se habla del feminicidio íntimo cuando estamos ante un caso que tristemente son los más comunes, cuando es que la pareja o expareja priva de la vida a una mujer. El feminicidio sexual, en el cual existe este componente de motivación adicional en imponer el control a través de la cópula, ¿sí? Luego todavía existen o he escuchado argumentos jurídicos que hablan de que la violencia sexual tiene que ver con la libido o con la lascivia, ¿no? Son términos que yo he escuchado mucho en el ámbito jurídico, pero es lo que la misma práctica y la formación me han enseñado, que la violencia sexual no es un tema de líbido o de lascivia, como lo señalan, o de lujuria, ¿no? Sino, perdón, sino que es un tema de control y de poder, ¿sí? Entonces, aquí sería motivo o materia de otra plática o de otra intervención, pero valga decir que la violencia sexual dentro de un feminicidio tiene una caracterización muy especial, porque es justamente el denostar, el llevar al mínimo posible la dignidad de la víctima, el lastimarla lo más posible y el cosificarla, ¿no? Y es así pues que entonces el feminicidio sexual también es relativamente frecuente y como les comento se puede dar o confluir con otros tipos de feminicidio. Tenemos el feminicidio infantil que también ha sido documentado y que se entiende desde esta literatura, desde este texto, a partir de niñas recién nacidas hasta adolescentes de 17 años, ¿no? Es decir, abarca también a la adolescencia. Recordemos que el caso de Campo Algodonero, el caso González y otras contra México, que fue una sentencia emblemática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene alrededor de 13 años que se emitió. Esta sentencia también toma en cuenta que parte de los derechos que se vulneraron no solamente fueron cuestiones del derecho a la vida y a la integridad, etcétera, sino también aquellos derechos que como niñas y adolescentes tenían, ¿sí? Entonces, aquí también entró el tema de las leyes de protección de la infancia, ya que también se trataba de una población especialmente vulnerable. Tenemos el feminicidio familiar,
que se da también en este contexto, por ejemplo, el padre que priva de la vida a su hija o a su hijastra. Hemos tenido casos de mujeres, de madres, que por razones que han tenido también que pasar por el tamiz victimológico con perspectiva de género. Por ejemplo, el texto que les platicaba de la Suprema Corte, el de cómo probar la violencia de género, el que les digo que está hecho por varios y varias autoras. Aquí se habla, por ejemplo, del caso de Clara Tapia. Clara Tapia es una mujer que en el Estado de México vivía con sus hijas, tenía una pareja muy violenta y el agresor eventualmente violó y privó de la vida a una de sus hijas. Bueno, violó a varias y privó de la vida a otra, ¿no? Y creo que al hijo de esta. Y la cuestión aquí es de que Clara, al denunciar, es tomada como responsable también, así como que esta típica visión de ¿dónde estabas tú? Que era su mamá, ¿no? Cuando en realidad existía un terror tremendo dentro de la familia que también inhibió la posibilidad de denuncia, ¿no? Es decir, Clara empezó a buscar a su hija después y fue cuando la declaran responsable de alguna forma, no de alguna forma, de todas formas, e inclusive hasta más grave que al propio agresor, porque está este tinte moral, ¿no? O tinte tradicional que se le da a la labor estereotipada de las madres, de que dónde estaba la mamá, ¿no? O sea, también aquí había un tema en el que ella era víctima y que también debería de valorarse con perspectiva de género. Recordemos, y esto es algo que yo he dicho muchas veces, la perspectiva de género no solo se aplica a las víctimas. Digo, yo lo trabajo mucho con víctimas, pero también me ha tocado trabajar con mujeres en conflicto con la ley que resultan también ser víctimas y que muchas de las veces son los agresores quienes las llevan a delinquir, por ejemplo, en la delincuencia organizada, en el tráfico de drogas, en la trata de personas, etcétera, ¿no? El feminicidio por ocupaciones estigmatizadas, que es un término que no me quiero equivocar, pero sí les quiero comentar que yo leí este término en un peritaje psicosocial que hizo la doctora Monarres, quien es una antropóloga que hizo estos peritajes psicosociales para el caso de Campo Algodonero y ella acuña este término de feminicidio por ocupaciones estigmatizadas en razón de las mujeres que fueron victimadas en Ciudad Juárez y que se dedicaban a ser meseras, bailarinas o sexoservidoras y que por ser una ocupación estigmatizada, pues representaba para el agresor una justificación adicional para violentar, cosificar y dañar aún más a la víctima, ¿no? Entonces, como podrán ver, el feminicidio no es uno solo, y no siempre responde a un criterio jurídico, sino adicionalmente, bueno, la ley le da una significación. Por ejemplo, si se trata de una niña o es adolescente, el feminicidio es agravado. Pero si se trata de una mujer adulta, pues no lleva ese agravante, tal vez, pero no deja de estar presente esta tipología de alguna manera en la ley. Únicamente, pues se le da otro nombre y es con términos con los cuales nosotros podemos trabajar para darles un contexto, ¿sí? Esta tablita que ven ustedes es un copia-pega, lo copié y lo pegué del protocolo latinoamericano que les platicaba hace un momento. Esta tabla, justamente desde el punto de vista criminalístico y médico, habla de los signos e indicios asociados a los feminicidios íntimos. En cuanto a la autopsia, que es lo que revela, es decir, los datos que más se han encontrado, la escena del crimen, las circunstancias, que aquí pueden ver, por ejemplo, que la separación o el divorcio, las denuncias previas por violencia de género o problemas por la custodia de hijos e hijas, o que la víctima definitivamente exprese su decisión de no volver con el agresor, pueden ser circunstancias que la colocan en una situación de riesgo. No estamos aquí criminalizando a las víctimas, ni mucho menos. Suele interpretarse esta parte, pero no, estamos hablando que aquí la violencia únicamente depende del agresor, con independencia de que la víctima haya presentado una denuncia o no, pues definitivamente la víctima tiene derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo,
Algo que también yo he trabajado pues que aquí he compartido yo con Vanessa es la elaboración de la estandarización para población del estado de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, la estandarización de la escala EPVR, que seguramente la han escuchado, cuyo autor original es el doctor Enrique Cheburúa, que seguramente lo han escuchado, y que él hace años creó esta escala para valorar el riesgo de violencia en mujeres en el contexto de la relación de pareja. Nosotros hace unos años, entre 2018 y 2020, en un equipo multidisciplinario y interinstitucional, yo en esa época laboraba en el Tribunal Superior de Justicia, e hicimos en colaboración con Centro de Justicia, con Secretaría de Seguridad Pública y otras instituciones, Instituto de Salud Mental, me parece, hicimos este ejercicio de adecuar la escala para población de Chihuahua. Y tuvimos pues un éxito que luego fue tangible porque se empezó a aplicar en todo el estado con un resultado muy favorable, que ya será materia de otra plática, pero que nos permitió justamente identificar la violencia feminicida. Esta escala nos permite, pueden googlearla y la pueden descargar de internet de forma gratuita, EPVR, que es las siglas de escala de predicción de riesgo de violencia en la pareja y expareja. Es una medida actuarial que evalúa no en función de la reincidencia, sino en función de la gravedad. Es decir, la escala está diseñada para determinar un riesgo leve, moderado o grave, sí, atendiendo pues a diversos factores, pero valga decir que esta escala ha permitido a las autoridades que a través de su aplicación, que es parte también de los protocolos de actuación de los centros de justicia para mujeres, que en cuanto llega una mujer a denunciar violencia familiar, debe aplicársele esa escala para también tener noticia de qué se debe hacer, ¿sí? Si bien es cierto, por ejemplo, el ingreso a un refugio no es obligatorio, sí se le debe informar a la víctima y también se deben reunir ciertos requisitos, ¿no? Adicionalmente a esto, algo muy importante es detectar si existen redes de apoyo, si hay alguna condición de vulnerabilidad. Algo que este tema de la EPBR, de la escala, me viene a colación por las circunstancias y por algunos aspectos que ven ustedes en esta tabla. La EPBR cuenta con una escala, con 20 reactivos, 20 ítems que nos permiten detectar factores de riesgo. Y estos que ven ustedes en la pantalla, en el apartado de circunstancias, es lo que lo representa. De hecho, son 20, aquí nos quedan cortos, ¿verdad? Se queda corto lo que ven en la pantalla, pero esa escala va a permitirle a las autoridades, esta escala la aplica a trabajo social, la puede aplicar criminología, la puede aplicar psicología, y una vez aplicada y encontrado el resultado o el nivel de riesgo leve, moderado o grave, se puede documentar a través de la carpeta de investigación para que el Ministerio Público emita una medida de protección, ¿sí? Esta medida de protección dura 60 días y puede ser ratificada posteriormente por un juez, ¿sí? Aquí en Chihuahua contamos con un tribunal especializado de órdenes de protección que la víctima no tiene que presentar denuncia en la fiscalía, sino que puede ir abiertamente a solicitar la orden, ¿no? Sin embargo, el juez también le advierte que debe ratificar, que para ratificarse esta medida, pues debe de presentar la denuncia. Y pues ahí se hace toda una labor de concientización, se le ofrece psicoterapia de empoderamiento a la víctima, pues para que eventualmente identifique la violencia, el riesgo en el que se encuentra y con ello pues pueda acceder a una protección a través del refugio, de psicoterapia, de la medida de protección y a la serie de vínculos que se pueden establecer a fin de disminuir el riesgo, ¿no? Adicionalmente a esto, tenemos, tenemos algunos elementos, hacia manera de ejemplo, ¿no? Estas son fotografías viejas que por ahí rescaté para mostrarles algunas de las cuestiones que se toman en cuenta. Por ejemplo, decíamos que una de las razones de género es que el cuerpo, en el feminicidio, es que el cuerpo haya sido arrojado en la vía pública o que haya sufrido lesiones infamantes o degradantes.
Por ejemplo, aquí con independencia de que la mujer fue privada de la vida en su domicilio, pues sí hubo la existencia de lesiones degradantes. Es decir, hubo mutilación y hubo otra suerte de lesiones que permitieron al Ministerio Público contextualizar la violencia de género y darle la categoría de agravante, ¿verdad? Que esto pues aumenta la pena. Como decíamos, en la vía pública también suele darse estos hallazgos y esto, además de representar una razón de género, pues va también a darle luz a las autoridades de acuerdo a las características que haya en el lugar. De hecho, hay protocolos de criminalística. Este protocolo latinoamericano incluye todo un capítulo de la criminalística con perspectiva de género. Y aquí, por ejemplo, hay varias cuestiones que el perito debe tomar en cuenta. Por ejemplo, embalar las manos. El embalaje de manos es imprescindible porque de esa manera se va a resguardar toda posible evidencia de huellas de células de descamación, es decir, piel, que la víctima en un momento de defensa o de lucha haya traído piel del agresor, ¿no? Al momento de defenderse. Por eso se embalan las manos, se resguarda el cuerpo, se busca que, vamos, es toda una mecánica, ¿no? Yo personalmente no me dedico a la criminalística, pero conozco los procesos, he estado en escenas del crimen y me ha tocado ver estos protocolos, cómo funcionan, ¿no? Y de esta manera, pues también el que el perito pueda establecer estas situaciones, ¿no? A veces hemos tenido casos en los que la prensa luego suele hacer notas imprecisas o externar cuestiones imprecisas en escenas en las que llegas y está el cuerpo de una mujer y el pantalón está abajo, ¿no? O está salido de su lugar. Y luego inmediatamente publican, encuentran a mujer asesinada y violada, ¿sí? Sin embargo, hemos tenido también la experiencia que esto pues no se va a saber hasta que le hagan la necropsia, porque en ocasiones los animales o la fauna carroñera pueden hacer esto, perros, coyotes, que en un momento dado puedan quitar prendas con el afán de devorar el cuerpo, de comer el cuerpo, y que dé señas de otra situación. Pero como les comento, pues todo esto deberá de documentarse de manera científica. Y obviamente las técnicas y los métodos van a variar dependiendo si se trata de un lugar abierto, de un lugar cerrado. El propio domicilio de la víctima luego nos da mucha información. En la fotografía anterior que les mostraba, esta víctima fue privada de la vida en su domicilio y la policía no encontró nada de desorden, lo que daba a entender que el agresor pues era conocido, que de hecho era el hijo de la víctima y que durante una crisis en la que había consumido cristal y otras drogas, pues había privado de la vida a su mamá, alegando una alucinación. Sin embargo, pues era imposible declararlo inimputable, ya que pues este estado psicótico que presentaba era derivado de drogas, sino de una enfermedad. Es decir, había sido inducido por él mismo. Tenemos otro ejemplo de la vía pública del lugar de los hechos, en donde aquí en este caso fue vía pública, no nada más el exterior en un terreno baldío, sino en la banqueta de una calle transitada, en donde el agresor arrojó a la víctima de un vehículo, pero adicionalmente la arrojó sin ropa. Después bueno, se encontraron huellas de violencia sexual ya en la necropsia, pero esto también permitió a los peritos determinar, por ejemplo, que había masa encefálica y sangre en una piedra, lo que indica que muy probablemente la causa de muerte, que en este caso así fue, era derivada de la contusión que sufrió al momento de ser arrojada a la vía pública, ¿no? Ya después, pues se determinaron las agravantes, había sido la expareja. Aquí tenemos otro caso, un lugar de los hechos en interior, pero a la intemperie, donde una adolescente fue privada de la vida por un vecino. Esta adolescente conocía a la hijastra de ese vecino, eran amigas, va a buscarla y le dice que pase, la niña amiguita no estaba y este sujeto la intenta forzar a violarla y finalmente la priva de la vida. Él arroja el cuerpo a la azotea
y 2 días después descubren el cuerpo. Adicionalmente, pues esto ya el agresor ya se había fugado, pero pues todos los indicios estaban muy claros, ¿no? Inclusive aquí creo que traigo otra lámina que da cuenta de las huellas del escenario, ¿sí? Aquí sí hubo huellas de lucha, ¿no? Porque al saber la víctima que no se encontraba su amiga, pues intentó escapar y en esa lucha, pues el agresor la violentó brutalmente hasta el grado que perdió la vida, ¿no? Tenemos también aquí un ejemplo de indicios. Fue de un feminicidio en donde a la víctima se le arrojó en despoblado en la carretera y fue posible encontrar adicionalmente huellas de pelo que tiene que resguardarse pues para saber si se trata de cabello humano, de pelo humano, o si pertenece a la víctima o no, etcétera. Realmente era un pelo que había sido arrancado. Recuerden que los exámenes de ADN, creo que hay ahorita ya un método más sofisticado para lo que es el pelo, ¿no? Pero los métodos tradicionales de identificación humana, por ejemplo, el pelo tenía que traer a fuerzas bulbo, la raíz, para poder ser individualizada con una prueba de ADN. Tengo entendido que hay un método más novedoso, hace poco lo escuché, que no necesariamente tenga que traer el bulbo, pero que tenga pues sí, lo que es la médula, ¿no? La parte central en buenas condiciones y que de ahí pueda extraerse ADN. Recuerden que también los indicios, pues no solamente son huellas biológicas, sino también armas o cualquier otro tipo de elementos físicos que puedan ser sujetos a una evidencia y que ya el juez le dé el valor de la prueba, ¿no? La muerte, el feminicidio, también contamos con dificultades como puede ser la identificación. Cuando hablamos de identificación, de que la persona fallecida es fácilmente identificable, es cuando todavía pues conserva rasgos de la cara, fisionómicos, un tatuaje. Ustedes saben que aquí en Chihuahua se ha trabajado mucho el método de rehidratación cadavérica. Este método es uno que se ha utilizado en cadáveres que están acartonados, que es una característica o un fenómeno cadavérico que se da en regiones muy secas. En estos casos, cuando se han encontrado cuerpos esqueletizados, pero que todavía conservan tejido, piel, es factible que pueda rehidratársele durante un tiempo determinado con sustancias especiales para el caso y que pueda recuperar los rasgos físicos o eventualmente tatuajes, lunares, cicatrices que a simple vista pues no se aprecian. Inclusive ha habido casos muy exitosos en donde después de la rehidratación se encuentra que la víctima pudo haber sufrido lesiones por arma punzocortante que a simple vista no se veían. Inclusive tuvimos un caso de una muerte hace ya años que también estaba semiesqueletizada y le quedaba muy poco tejido en la cabeza, en el cráneo. Al momento en que el área de antropología y medicina trabaja en el cráneo, se dan cuenta que hasta que se quita la piel, aquí no lo rehidrataron, pero retiraron piel y se dieron cuenta que había un impacto de proyectil de arma de fuego. Eso permitió que las autoridades, pues obviamente determinaran que era un feminicidio, que la víctima pues no se había muerto en la vía pública o en el despoblado y que ahí cayó y ahí se descompuso, se esqueletizó, sino que fue precisamente obra de un hecho violento, ¿no? O fue causa de un hecho violento. Inclusive por la trayectoria que tenía el disparo, no se encontró el proyectil, lo que o hizo caber la duda de que la víctima fue depositada y no fue ahí el lugar de los hechos, sino que la privaron de la vida en otro lado y después la llevaron al lugar donde fue encontrada, porque el proyectil nunca se encontró. Sin embargo, la trayectoria del proyectil era a nivel del pómulo y tenía una trayectoria hacia abajo, hacia un ángulo más o menos a 45 grados, lo que indicaba que probablemente estuviera sentada o hincada cuando le dispararon, ¿no?
Entonces aquí habla también de la posición víctima-victimario. Una adecuada investigación pues debe de considerar todos estos aspectos, ¿no? De igual forma, tenemos hechos en los que la víctima puede ser difícilmente identificable. Por ejemplo, aquí si ustedes aprecian esta imagen que está alterada por razones obvias, ¿verdad? La víctima tenía las manos, la cara y la espalda quemadas. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, pues precisamente para evitar que se le identificara. Las manos, las huellas digitales. La cara, los rasgos fisonómicos. ¿Y por qué la espalda? Tatuajes, ¿sí? Entonces aquí pues estamos hablando de situaciones que complican la identificación. No se diga en restos óseos, ¿no? Que esto lamentablemente pues es una situación de todos los días. Las madres buscadoras que han sido pues ahora un paradigma en la investigación que también hacen a la par de las autoridades y que desde su lucha personal y colectiva también participan de estos procesos en los rastreos y se vuelven prácticamente antropólogas y criminalistas sin título, ¿no? Pero que han aprendido a identificar estas características que tienen los huesos humanos o de animales y que en su momento también suelen ser útiles dentro del trabajo que se realiza durante la investigación, ¿no? Tenemos también dentro del proceso de investigación en un feminicidio deben de considerarse, ahora sí que esto es metodología y para muchas personas puede ser aburrido, pero quienes trabajamos en la dictaminación pericial no podemos dejar de lado que la investigación debe de reunir requisitos muy puntuales y debemos junto con el Ministerio Público y con las autoridades, descomponer toda la investigación para poderlo ubicar en uno de en estos tres componentes. Por ejemplo, el componente fáctico, que habla de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, cómo ocurrió, de qué manera, qué elementos se utilizaron, cuáles fueron las lesiones, la causa de muerte, inclusive cuando hablamos desde la victimología, perdón, con enfoque psicosocial, cuando valoramos también o cuando hacemos entrevistas a las víctimas indirectas, ¿sí? Es decir, a la familia, a las redes de apoyo, a las personas cercanas al círculo de la víctima, que también nos van a dar mucha información para poder establecer en su momento una reparación integral del daño, ¿sí? El componente jurídico, que pues evidentemente le corresponde a las autoridades y que van a probar los elementos del delito, que es la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, que eso pues ya a los peritos no nos corresponde, pero que ya lo van a hacer en función de lo que trabajamos, ¿no? Y finalmente el elemento probatorio, que incluye todos los medios de prueba y elementos que se requieren para sustentar la teoría fáctica y jurídica. Es decir, el elemento probatorio es el que va a conjuntar los dos anteriores. Y estos medios o elementos de convicción van a permitir establecer la ocurrencia del hecho a través de dictámenes periciales, a través de las actuaciones que se hayan realizado con motivo de la investigación. Muy bien. Hay un estudio de caso, no me voy a detener mucho en esto, pero habla precisamente de qué manera se investigó un caso en Guatemala de un feminicidio. Les digo, no me quiero detener mucho en esto, yo les dejo aquí el resumen, pero valga decir que el feminicidio pues ocurre en todas partes, en todos lados, no adquiere significados distintos o cuestiones distintas, muchas veces por razones culturales. Por ejemplo, el feminicidio, entendiéndolo como la muerte violenta de una mujer por el hecho de ser mujer, independientemente de la categoría jurídica o legal que tenga, pues es algo que resulta muy justificado en ciertos países, ¿no? Como los países musulmanes, o en comunidades en donde, por ejemplo, la sola presunción de que una mujer sea infiel es suficiente para que sea lapidada o que sea asesinada por el esposo o por la pareja, inclusive hasta por los hijos, ¿no? Hay una película ya viejita que se llama La lapidación de Soraya, se la recomiendo, en donde precisamente como parte de la formación machista que tiene esa comunidad, un pueblo musulmán, es que también los hijos participen de la lapidación de la mujer,
como una forma educativa, ¿verdad? Didáctica, que es monstruoso, ¿no? Es abominable, pero que es parte también de sus costumbres y no por ello justificable, ¿verdad? Pero que pues sigue perpetuando estas expresiones de violencia, ¿no? Bien. No me voy a tener mucho en esto. Esta es la forma en la que el componente fáctico del que hablábamos hace un momento va a permitir darnos justamente luz para entender el fenómeno del feminicidio desde las preguntas que desde nuestras propias áreas de actuación podemos hacer. ¿Cómo murió? ¿Qué edad tenía? Si presentaba signos de violencia. A mí no me consta que aquella víctima tuviera, porque yo no la vi, no tenía signos de violencia sexual, no pude ver que tuviera signos de violencia sexual. Pero si yo consulté el certificado de necropsia, vi la criminalística, pues yo en esos elementos de prueba yo me baso para establecer que efectivamente existían datos de violencia sexual, ¿sí? Y que eso, corroborándolo con un análisis de contexto y con un enfoque psicosocial, nos va a permitir hacer este nexo causal que todos los dictámenes periciales deberían incluirlo entre la situación de violencia, la afectación y eventualmente el resultado, ¿no? Para poderlo correlacionar. Bien, estas preguntas pues resultan ser imprescindibles en la investigación y a mí también en lo personal, en lo profesional me toca hacerme estos cuestionamientos. De hecho, tengo una fotocopia de este extracto y cuando me toca hacer peritajes de feminicidio, es lo que tomo en cuenta para ir estructurando. Claro que en algunos casos no aplica una que otra pregunta, ¿no? Pero en la mayoría de los casos tenemos que aplicar congruentemente estos datos. ¿Qué hacemos cuando no encontramos alguno? Pues sencillamente está ausente, ¿verdad? Pero no significa, como diría el gran Carl Sagan, la evidencia de ausencia no es ausencia, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Qué significa? Que el hecho de que yo no encuentre, por ejemplo, en un cuerpo esqueletizado, pues definitivamente ya no voy a poder, el médico ya no va a encontrar rastros de violencia sexual o lesiones. Digo, podrá haber lesiones tipo fracturas o contusiones que hayan quedado registradas en los huesos, ¿no? Pero como ya no tenemos tejido, pues difícilmente se va a poder determinar la existencia de violencia sexual o de otro tipo. Sin embargo, el hecho de que no se encuentre por falta de tejido no quiere decir que no haya ocurrido, ¿sí? Bien, aquí es un caso que les traigo muy general, pero es un asunto en el cual, no, espérenme. Sí. Bueno, perdón, este es otro tema. Es que les traía un caso, pero el último lo quité, no me acordaba, para no hacer muy prolongado esto. Ya en otra oportunidad, si les gusta esta intervención y si Vanessa tiene a bien invitarme, yo con mucho gusto puedo volver con ustedes. Bueno, hay un caso, aquí rápidamente se los platico, de un asunto en el cual una mujer que se dedicaba al sexo servicio sufría mucha violencia por parte de un viejo cliente que la acusaba de haberse robado una cartera o un teléfono celular. Finalmente, un día la contrata, después de mucho tiempo que estuvieron en pleito, ¿verdad? Porque la acusaba, y ella acepta irse con él y de alguna forma aceptó como creyendo que ya era una manera de hacer las paces, independientemente de que se hubiera robado el objeto o no. Entonces, él la priva después de tener relaciones sexuales con ella, aparentemente con consentimiento, al menos pues la necropsia no reveló otra situación. Después de ello, pues la privó de la vida y todavía la arrastró con un vehículo varios metros y el cuerpo presentaba huellas de violencia, ¿sí? Aquí el dictamen en criminalística, el certificado médico y eventualmente también el dictamen victimológico permitieron una sentencia condenatoria de 70 años de prisión. Bien, ¿qué es lo que se requiere en un proceso jurídico? Porque creo que todas y todos hemos escuchado de los juicios orales, qué se dice, cómo se acredita, ¿no? Bueno, sabemos de antemano que pues, los delitos de homicidio regularmente y los delitos sexuales son actos de comisión oculta, ¿verdad? Por lo tanto, los testigos no necesariamente tienen que ser presenciales, que en ocasiones sí los hay. Y saben que es lo muy lamentable que, al menos en mi experiencia profesional, los testigos presenciales adivinen quiénes son, los hijos. Y muchas veces
niños y niñas, adolescentes, que presencian cómo el padre o padrastro o pareja, expareja de la mamá es quien resulta ser el perpetrador, ¿no? Tenemos los testigos de oídas. Esto para mí es crucial porque, por ejemplo, cuando me piden realizar dictámenes victimológicos, a mí me pregunta el Ministerio Público, Lic, ¿a quién te cito para entrevista? Porque no necesariamente tiene que ser la familia, en ocasiones la familia a veces no está tan vinculada con la víctima, tal vez me convenga más escuchar el testimonio de una compañera de trabajo o de la mejor amiga o de su patrón o su patrona, personas que conocían su estilo de vida, sus hábitos y que nos pudieran dar más luz del tema. Yo recuerdo que cuando todavía hacíamos la autopsia psicológica y ahorita yo les recomiendo que quienes la practiquen que limiten su uso porque pues ya hemos visto que hay otras alternativas más confiables y menos criminalizantes. Les recomiendo para esto leer la guía metodológica para la realización de dictámenes psicosociales, que una de las autoras es Jimena Antillón, y que habla precisamente del mal uso que se le ha dado a la autopsia psicológica. Yo recuerdo que, volviendo al tema, hace muchos años pues el caso de la muchacha que les platiqué que tenía el proyectil y que hasta que no se hizo el análisis antropológico se determinó que tenía un orificio por proyectil de arma de fuego. En ese asunto, yo entrevisté a cerca de 15 personas, entre vecinos, familia. Ella había sido criada por su abuelita, entonces pues no tenía hermanos porque la mamá la había dejado ahí cuando era muy joven, que la había tenido, se quedó a vivir con la abuelita y se crió con sus tíos como hermanos. Entonces algunos de los tíos los entrevisté. Ella tenía dos círculos de amistades que no se conocían entre sí. Entonces era curioso porque, digo, como todos los seres humanos, no nos desenvolvemos dependiendo del contexto y del ambiente. Por ejemplo, ella era muy pachanguera con uno de los grupos, que era un grupo de la maquila en la que trabajaba. Pero acá, por ejemplo, con el grupo de los jóvenes de la iglesia, era muy tranquila. No quiere decir que fuera hipócrita o que tuviera una doble vida, y aunque así fuera, ¿verdad? Sino que las narrativas coincidían mucho, a pesar de que eran ambientes distintos, ¿no? Y esto pues también permitió información, pero déjenme les platico que a pesar de que fue mucha la gente a la que entrevisté, no todas las entrevistas fueron útiles, ¿sí? Entonces, aquí, pues, muchas veces cantidad no es calidad. Y en ese caso, pues, yo lo pude corroborar. Muchas de las veces, hasta con 3 o 4 testimonios son suficientes para hacer un dictamen victimológico que arroje luz sobre las razones de género, la vulnerabilidad, el impacto al proyecto de vida, para facilitarle al Ministerio Público elementos para la reparación integral del daño, ¿sí? El testigo experto, que es el perito, ¿verdad? Que puede ser no necesariamente el perito como tal. Por ejemplo, hemos tenido casos en que la víctima iba a terapia y el terapeuta sabía que vivía violencia y le pidió que denunciara, le sugirió que denunciara, este, o el médico que la atendía en el servicio de urgencias que detectó que tenía lesiones y que también ella lo negó, pero él le sugirió que si era alguna situación de violencia, denunciara. Es decir, los testigos expertos son personas que por motivo de su profesión, lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, no con esta denominación de testigo experto, pero en el capítulo, creo que es el 369 o el 272, que habla de, no, el 369, que habla sobre la labor del perito, señala que si una persona utiliza se entera espontáneamente de algún delito o de algún hecho violento, puede declarar en función de los conocimientos que sobre la materia tenga. Y aquí pues creo que a todas y todos nos queda claro que ese puede ser el psicólogo, la terapeuta, la maestra incluso de escuela, el médico, la enfermera, etcétera, ¿no? Tenemos también que puede haber testigos colaboradores con facultad de abstención que son regularmente familiares porque la ley también contempla eso. Creo que hubo por ahí un intento de legislar, no sé si se concretó, en un caso de un feminicidio en Veracruz, que la familia ocultó al agresor y finalmente, después de que dieron con el paradero de él y que fue detenido, se intentó legislar
precisamente para aquellos casos, inclusive le pusieron el nombre de la víctima, la iniciativa de ley, no recuerdo el nombre, pero que era justamente con la idea de hacer como una especie de memoria histórica, ¿verdad? De que por ese caso se había legislado una regulación en donde se castigaba o se pretendía que se castigara a aquellas personas que encubrieran a un feminicida. Sin embargo, pues la ley también contempla a los testigos con facultad de abstención, que esto implica de que si, por ejemplo, mi novio cometió un delito o mi hijo cometió un delito, yo no estoy obligada ante la ley a declarar para no echarlo de cabeza. O si en un momento dado me quiere a mí fincar la autoridad una responsabilidad por haberlo sabido y no haberlo declarado, pues también aquí me asiste este principio, ¿no? De que el Ministerio Público me puede advertir que esto me puede representar una responsabilidad. Inclusive cuando vamos a juicio oral, las y los peritos, no sé si les ha tocado o si hay abogados o abogadas en este foro, que acuérdense que el juez o la jueza nos dice cuando vamos a declarar como testigos o como peritos, siempre nos pregunta o nos advierte que si hay algún hecho que nos represente una responsabilidad, no estamos obligados a declararlo, ¿sí? Y esto es aquí donde entra la facultad de abstención. Por eso siempre nos preguntan si tenemos un vínculo familiar o de cualquier otro tipo con el imputado o con la víctima. Y por último, el testigo hostil, que tiene también ciertas técnicas para interrogar, porque son personas que no quieren declarar y que yo supe el caso de un perito que se fue mal de la fiscalía, renunció, no sé en qué término se fue, y que tuvo que ser llevado con la fuerza pública para poder ser interrogado. Y obviamente él decía que no se acordaba, que no sabía, y en su firma pues parece que sí, o sea, tiene una técnica especial el interrogatorio que se le hace a los testigos hostiles, pero no me voy a detener mucho en esto. Muy bien, los dictámenes periciales. Hay una frase que decía un jefe que tuve, que decía, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Si no tenemos una adecuada formación en perspectiva de género, en perspectiva de derechos humanos, de infancia, etcétera, ¿verdad? Como parte de nuestra labor, porque recuerden que los derechos humanos no son para los abogados nada más, sino que es un tema que es para todas las personas. Ciertamente con esta frase creo que mi entonces titular intentaba expresar esta parte que ya Alfonso Bertillón mencionaba, que cuando tenemos una formación y tenemos una adecuada información sobre estos temas, pues obviamente vamos a poderle dar un tratamiento, como se dice, como se suele decir en el feminismo, ¿no? Ponernos los lentes de género para poder entender y vislumbrar estas desigualdades o estas vulnerabilidades que las víctimas presentan, ¿sí? De igual manera, el hablar de la victimología en este aspecto, permítanme que cambie la presentación, válgame, no me quiere cambiar. A ver, aquí, un segundo. Tenemos aquí los dictámenes en medicina forense. ¿Cómo es posible precisamente a través de los diferentes indicios, evidencias, determinar esta parte, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso que les planteaba de esta mujer que fue víctima en su casa, que fue su hijo, fue posible también encontrar en la escena prendas que revelaban la existencia de restos hemáticos, que una vez que fueron analizados en el laboratorio, se pudo acreditar que era sangre de la víctima, ¿sí? Y esto pues ya va estableciendo el componente fáctico del que hablábamos. Aquí es una pericial de un caso de un feminicidio donde la víctima fue encontrada también en la vía pública, ¿sí? Los dictámenes periciales en química y genética, que a veces pues para mí pueden resultar incomprensibles, pero que pues en la medida de la experiencia también nos van dando datos. Si yo, por ejemplo, en un peritaje de feminicidio veo que el dictamen químico arroja la presencia de fosfatasa ácida en la cavidad vaginal o en una muestra que se tomó de la cavidad vaginal, pues evidentemente estamos hablando de semen, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, no somos expertos, bueno, en mi caso yo no soy experta en el tema, y menos de química o genética, sí hay términos que podemos comprender para poder establecer
la presencia de características que van concatenando la investigación, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la psicología? Yo con esto cerraría, ya nada me falta un par de diapositivas. ¿Qué es lo que nuestra labor como peritos en psicología, en victimología? Bueno, en la fiscalía en la que yo laboro, la psicología ha cobrado una importancia muy trascendente. Yo recuerdo cuando recién iniciaba, ya por el 2001, éramos como 5 psicólogos en todo el estado, ¿no? Y cada quien hacía las cosas como Dios le daba a entender, porque pues no teníamos protocolos, igual podíamos dar terapia que hacer un reporte psicológico, no se llamaban periciales en aquella época, las pruebas con las que contábamos eran muy limitadas, entonces, pues como se imaginarán, esto fue avanzando a pasos agigantados. Bueno, yo que tengo 21 años, para mí es rapidísimo a comparación de todo lo que durante años, el retroceso en el que vivíamos, no el retroceso, sino en la oscuridad en la que vivíamos y la poca importancia que se le daba a la psicología. Pues bueno, aquí les comparto yo justamente las labores que se están haciendo actualmente desde la psicología en la fiscalía en la que laboro. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuenta con psicólogas y psicólogos que hacen las labores de contención en crisis, acompañamiento y terapia psicológica. Aquí me faltó la psicoterapia. Estas labores pues resultan imprescindibles y en el Centro de Justicia, Fiscalía de la Mujer, donde yo laboro, existe una gran cantidad de personal, tanto adscrito al Centro de Justicia, que son las que dan terapia, como de la CEAV, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que dan la contención y hacen el acompañamiento con víctimas especialmente vulnerables. Por ejemplo, por protocolo, una psicóloga de esta institución debe de asistir al Ministerio Público en la declaración de niñas, niños y adolescentes. Es de cajón. O si la víctima va sola o no tiene redes de apoyo o tiene una situación de discapacidad, también la psicóloga ingresa para apoyar al Ministerio Público en la declaración. No para aleccionar a la víctima ni para decirle que conteste, sino para facilitar el lenguaje y que eso ayude al Ministerio Público a entender mejor a la víctima, ¿no? Y los hechos. Las periciales que se practican son de afectación psicológica, el impacto al proyecto de vida. Ustedes saben que las más comunes son las de afectación psicológica. Si presenta algún síntoma o alguna cuestión relacionada con el hecho violento, con el delito, aquí es en donde entramos nosotros, a través de pruebas, entrevistas, observación, las periciales convencionales, ¿no? Sin embargo, les digo que ya vamos avanzando también en esta materia, porque el enfoque de la pericial psicológica clásica es muy reduccionista, ¿sí? Y nada más se limita al área clínica y párale de contar. Clínica no me refiero a terapéutica, sino clínica en cuanto a síntomas y se acabó. Oye, pero espérate, ¿cómo le impactó en su proyecto de vida? ¿Cuánto dejó de ganar económicamente? ¿Cuánto tuvo que gastar? Porque hasta el Uber o el autobús que tienen que tomar para llegar a tomar sus terapias o hacer alguna comparecencia, ir al juicio, lo que sea, pues es un dinero que ellas no tenían destinado para eso, ¿me explico? La credibilidad del dicho de un testigo, esto en ocasiones nos lo solicitan, no porque no le creamos a las víctimas, sino para confirmar las características de un testimonio. La madurez del testigo, que son las pruebas de capacidad que contempla el protocolo de niños, niñas y adolescentes de la Suprema Corte. Hace años tuvimos un caso de un feminicidio donde los hijos fueron testigos, pero dos de ellos, eran 3 niños, 2 niñas y un niño. Las niñas estaban muy chiquitas todavía, entonces pues obviamente no se les pudo hacer, no pudieron rendir declaración en la etapa de investigación. Sin embargo, en momentos posteriores, ya cuando se efectuó el juicio, fueron llamadas a declarar y ya tenían un lenguaje más desarrollado. Y eso pues permitió también al juez interrogarlas, pero previamente se solicitó una prueba de capacidad, que esta pues la hace un profesional de la psicología, inclusive psiquiatras me ha tocado que las hacen. Por ejemplo, en víctimas, tuvimos un caso hace tiempo de una víctima que por consumo de sustancias tuvo alteraciones psicóticas. Entonces, la víctima no puede declarar en juicio, no podía declarar en juicio, por lo que un psiquiatra hizo una prueba de capacidad donde estableció que la víctima no tenía ya la capacidad para sostener una conversación, que inclusive había dificultades, disartria, es decir, problemas para articular palabras, que eran secuelas del consumo.
Y eso pues no le quita la calidad de víctima, ¿verdad? Sin embargo, pues si la presentan en el juicio, pues no va a saber decir qué, o sea, no va a poderlo expresar de una manera congruente debido al daño neuronal que tiene. La presencia de alguna patología en el imputado, esto a veces lo piden como patología, pero también últimamente se ha cambiado un poco la tónica, el hablar, por ejemplo, de personas que alegan inimputabilidad o que digan, es que yo tenía esquizofrenia o vi o escuchaba voces o algo. Ok, haces una valoración. A mí me ha tocado hacer algunas con personas en prisión por ejemplo, se presume que tengan una discapacidad intelectual, pero luego te das cuenta que pueden tener memoria disminuida por el consumo o por alguna condición. Me tocó un señor que tenía, debido a una contusión en un pleito, le pegaron con un bat en la cabeza, en la nuca, y quedó en coma varios meses. Cuando el señor volvió en sí, tenía muchas fallas de memoria, tenía dificultades para hablar, pero no había perdido la capacidad para entender. ¿Y eso cómo lo supe? Pues obviamente con pruebas, el Neuropsy, el Cognistat, el Minimental, que seguramente lo conocen, pruebas de inteligencia no verbal. Ojo, de inteligencia no verbal, no el WISC y el WISE, que esas, pues, recuerden que tienen muchos límites, no que no sean buenas, son muy buenas, pero no podemos aplicarlo en todas las poblaciones porque adicionalmente esta persona que les platico era analfabeta. Entonces, pues obviamente una prueba de inteligencia verbal no iba a ser objetiva. Entonces, con eso se pudo determinar, de hecho, el sujeto tenía una inteligencia de 75, un CI de 75, que es una medida normal baja, pero por causa de la baja estimulación intelectual, ya reuniendo todos los elementos de análisis. Por lo tanto, este dictamen permitió abrirle un proceso, no como un procedimiento especial de inimputable, sino un procedimiento como una persona con capacidad, ¿sí? De igual manera, perfiles geográficos, que esto ya lo hace el área de análisis criminal, el análisis de campo, que podría ser también, aquí hay una figura nueva que se llama el área de análisis criminal. Los analistas y las analistas lo que hacen es hacer análisis de contexto, así como vínculos de redes, creo que por aquí lo tengo, miren, bueno, ahorita les enseño rápido, pero bueno, ya para terminar. La victimología, que es lo que les digo que también comprende los peritajes psicosociales y que van a permitir establecer los impactos psicosociales, la vulnerabilidad, el daño al proyecto de vida y finalmente las recomendaciones para la reparación integral. Miren, aquí está lo que les decía del área de análisis. Análisis se encarga aquí en la fiscalía en la que yo laboro de elaborar reportes de llamadas de número de emergencia. Si, por ejemplo, la víctima se comunicó al 911, con qué frecuencia, o sea, se puede rastrear este tipo de información. Rastreos de información de redes sociales, este tipo de rastreos han sido muy importantes para el delito de trata, porque en la actualidad, pues ahora sí que lo que les ha funcionado muy bien a los tratantes son las redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Informes sobre vehículos o propiedades, extracción y análisis de información de dispositivos como teléfonos celulares, computadoras, etcétera. Elaboración de mapeos para poder determinar, de acuerdo a las antenas del celular, un recorrido que haya hecho el agresor o la víctima o ambos, ¿verdad? La elaboración de redes de vínculos, es decir, personas que se pudieran conocer entre sí. A veces hemos tenido casos en que se vinculan, por ejemplo, y que pueden determinar la existencia de un homicida serial, ¿verdad? O un violador serial, entre otros casos que también trabaja el área de análisis. Cierro con esto. Una vez que se han reunido estos elementos necesarios para sustentar una vinculación a proceso, se va a ejercitar pues la acción penal para que el tribunal pueda precisamente decidir, ¿verdad?, sobre esta persona y finalmente a través de una orden de aprehensión u otro medio de apremio, ¿verdad?, pueda ser detenido y con ello solicitar la prisión preventiva, sobre todo porque en delitos tan graves pues sí es menester que, a pesar de todas las modificaciones que ha habido a la ley con relación a la prisión preventiva oficiosa, el feminicidio, al menos en lo que a mí me ha tocado ver, en todos los casos se pide la prisión y se da, ¿sí?
algunos casos que luego pueden generar cierta inconformidad también en la población, es que a veces en casos de abuso sexual o delitos sexuales no hay una detención, pero a veces esto el juez es quien lo determina, no el Ministerio Público. El Ministerio Público puede pedir toda la prisión que quiera, pero el tribunal es el que dice, bueno, pues es que este sujeto tiene arraigo o a la comunidad, o es una persona que no veo riesgo de que se sustraiga, pero pues también para eso no puede ser nada más a libre arbitrio del juez. Debe de pedir valoraciones de riesgo, pues para tener una evidencia científica de que en efecto esa persona pues no se va a escapar. También hay un instituto de servicios previos al juicio que en teoría tengo entendido que se encargan de valorar este tipo de riesgo precisamente para darle información a las autoridades judiciales, ¿no? Entonces, pues finalmente una investigación sólida va a sustentar una sentencia condenatoria. Y hasta aquí termino. Espero que podamos coincidir en otros espacios. Y pues muy agradecida contigo, Vanessa, por la oportunidad y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias a la doctora Ivonne. Sin duda un tema bastante, con varias aristas por trabajar. Es importante mencionar que este tipo de temáticas, pues no solamente es necesario conocer cuestiones de psicopatología o de un buen diagnóstico, sino ir más allá porque exactamente es un tema que tiene muchas aristas y la violencia, pues no es unicausal, sino tiene bastantes causas, bastantes enfoques, los cuales, pues sin duda, lo tenemos que considerar en los peritajes con enfoque psicosocial. Bueno, los invitamos a dejar aquí en la caja de comentarios sus pues, sugerencias, preguntas para la doctora Santillán. Ella va a estar pendiente. Recordemos que hoy, 8 de marzo, pues no solamente es un día estar haciendo la labor, sino todos los días, constantemente en los escenarios en los cuales nos encontramos, y uno de ellos, sin duda, es lo profesional. Así es que, bueno, les agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, doctora Ivonne. Sin duda, nos dejas con las ganas de seguir aprendiendo y seguramente te veremos después en algún curso que estés con nosotros. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Yo encantada, muchas gracias, maestra. Un gusto de coincidir con ustedes y quedo a sus órdenes. Gracias a Ipsijus y a la maestra Vanessa Díaz. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Gracias.